dar el testimonio del Espíritu Santo acerca de Cristo mismo. Y aplicando esto a nuestros matrimonios, Señor, que tú te glorifiques en nuestros matrimonios. Utiliza ese tiempo, utiliza mi voz, utiliza tu palabra, y pido todo esto para la fama de Jesús y para nuestra alegría eterna. Amén. El pacto matrimonial, el primero, o sea, todo lo que vamos a ver, todas las escrituras que vamos a ver, van a estar en la hoja. Y lo que pido, si tiene lapicero, que lo utilices, porque quiero que la enseñanza que despliegue del mismo texto. No sé qué dices tú. Si yo pregunto, si yo pregunto a ti, a tu pareja, ¿cuánto vale tu matrimonio? ¿Cuánto vale tu matrimonio? O sea, ¿en qué está? ¿Cómo clasificas tu matrimonio? ¿Es súper o es pésimo? ¿O es entre, o sea, de 0 a 10? ¿En qué están? No contestes. Pero primero, es útil, es necesario, en cualquier conversación, preguntar, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios en cuanto a tu matrimonio? Y por eso es útil ver Hebreos 13, verso 4. ¿Qué dice Dios en cuanto al matrimonio y por ende en cuanto a tu matrimonio? ¿Qué dice Dios? Pues está en el texto. Sea el matrimonio, ¿cómo es la palabra? Está en la hoja, o sea, ahí, para de sufrir porque ya está ahí. En la misma hoja, todos los textos que vamos a estar viendo. Sea el matrimonio honroso. ¿Qué quiere decir honroso? Si algo es honroso. No debe ser protegido o alabado. Claro, si algo es honroso en la casa, quizás vas a dejar que los niños jueguen alrededor de ello. O un certificado o algo, vas a dejar que se manche. Algo honroso es algo que, como dice Juan, es algo que hoy tiene valor. Tiene un valor innato. No tanto lo que hace o no hace, simplemente tiene valor. No se juega con ello porque es honroso. Y lo que Dios dice es espantoso de cierta manera, porque sea el matrimonio honroso en la gente limpia, la gente buena, la gente que vive bien. No, ¿qué dice? En cristianos, no cristianos, solteros, separados, divorciados, viudas, en todos, Dios dice, el matrimonio sea honroso. Por ende, tu matrimonio, ¿cómo es delante de Dios? Tu matrimonio, honroso. Y digo esto porque con frecuencia, con las dificultades, con los años, con sus costumbres, con tus costumbres, llega como un sentir que como quisiera que el matrimonio fuera distinto, pero ahí, ¿qué se puede hacer? Y necesitamos oír la voz de Dios que nos dice, no, por si acaso, ¿cómo es tu matrimonio? Claro, ¿qué actitud espera Dios de mí respecto a mi matrimonio? Que yo lo considere como algo honroso. Y de pronto sale el contestón. ¿Cómo es el contestón? ¿Cómo es el contestón? Tú dices algo y ¿qué dice el contestón? Da la contra, ¿no? Ya.
Dios dice, honroso sea el matrimonio, y entonces ya sale el contestón. Y el contestón dice, ¿y si está fornicando? ¿Si no me quiere? ¿Si está mal? ¿Y mi matrimonio cómo queda? Bueno, Dios contesta, sea el matrimonio honroso en todos y el hecho matrimonial sin deshonra. Hermano, tú dices que debe ser honroso, pero tú no sabes qué me exige. ¿Qué cosas que pasan? Sin deshonra. Porque a los inmorales y los adúlteros los juzgará Dios. Dios sabe cosas que suceden. De todas maneras, ¿qué dice Dios en cuanto al valor de tu matrimonio? Es honroso. Quiero que veas a tu pareja, le digas, nuestro matrimonio, dice Dios, es honroso. Dios dice es honroso y vamos a ver por qué, porque viendo la realidad, o sea, ¿qué esposo va a levantar la mano y decir, sabes que yo sí soy un esposo ejemplar? ¿Qué esposa va a levantar la mano y decir, yo sí, en cuanto a ser esposa, yo gano? No. Sin embargo, Dios dice el matrimonio, tu matrimonio es y sea honroso. Y entra el interrogante, bueno, no lo entiendo. Dios dice que el matrimonio es un pacto. Y vamos a ver eso en ese versículo del Antiguo Testamento. Dios está, a través de su profeta, está hablando al pueblo y el pueblo está en una situación terrible, realmente terrible. Y viene Dios con su profeta y ese pueblo está reclamando, Dios, ¿por qué no recibes nuestras ofrendas? Y Dios dice, ¿quieres saber por qué no recibo tus ofrendas? Ustedes dicen, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente. Aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. El pueblo, en ese entonces el pueblo ya tenía sus esposas, pero con el tiempo decían, no, pero ese modelo ya no me gusta, ya quiero otro modelo, algo más actual. Y el Señor está diciendo, por si acaso yo soy testigo, por si acaso yo recuerdo, y su descripción de la esposa es, ¿cómo es? Bueno, mujer de tu juventud, compañera. O sea, tu compañera femenina. Tú tienes una compañera femenina y no es la actual con quien estás. Y la mujer de tu pacto. Dios dice que el matrimonio es un pacto. Un pacto. Un pacto es algo de compromisos muy fuertes. Muy fuertes. No es un contrato. Cuando vas a la MUNI para hacer el matrimonio civil, hay las cláusulas siempre y cuando. ¿Cuáles son los juramentos? Claro, no simplemente, ¿qué? Hasta la muerte. Yo voy a cuidar, bueno, en la municipalidad, ¿qué dice? Buena, mala, si está. Y hay cláusulas ahí siempre y cuando el esposo
Yo la voy a amar, voy a proveer, en la buena y la mala, siempre y cuando se mantiene su forma. Esos son los parámetros, sale de los parámetros, ya hay esta excepción, ¿no? Y ella dice, yo le voy a estimar, voy a respetar, me someto, siempre y cuando los ingresos de la casa no bajan no bajen de 2,000. Si bajan de 2,000, ya entra otra cláusula. Ay, no es contrato. No es contrato. Es otra cosa. Y Dios considera, hemos leído, es el Antiguo Testamento de todas maneras, pero estamos viendo que, punto de vista de Dios, Él dice, el matrimonio, por ende, tu matrimonio, es un pacto. Es un pacto. Ya hemos acabado el punto 2. Punto 3. Tu matrimonio es un pacto que representa un pacto en particular. A ver, simplemente vamos a leer el texto para que me sigas. Efesios capítulo 5, versos 31 al 32. Por esto el hombre dejará su padre, su madre. Eso se refiere al matrimonio, ¿sí o no? Es algo violento, algo radical. Los que tienen hijos aquí, levanta la mano los que tienen hijos aquí. A ver, si alguien dice a tu hijo, dejarás tu madre y tu padre, ¿cómo vas a pensar? Pero Dios, hay una situación donde Dios exige que dejen padre y madre. Es radical. Pero es una descripción del matrimonio. Dejarán su padre, su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Todo está claro, eso hace referencia a ¿qué? Al matrimonio. ¿Ya? Claro. Pero lo que sigue eleva el asunto a otro nivel. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a algo. ¿Qué? Cristo y la iglesia. Dice grande es este misterio, no está diciendo que es algo enigmático, algo misterioso, no. La palabra misterio en la Biblia hace referencia a algo que en un tiempo era no revelado, ahora sí ha sido revelado. Porque Cristo ya ha venido. Entonces el matrimonio es un pacto, pero representa ¿qué? Cristo y la iglesia. Entonces mi matrimonio, el tuyo, representa un pacto. Es un pacto, pero representa un pacto. ¿Qué pacto representa tu matrimonio? Cristo y la iglesia. Y ahora yo quiero que nosotros podamos pasar al entender, simplemente que Dios diga que mi matrimonio es honroso, sin entender por qué. Pero estamos viendo por qué tiene su peso, por qué es importante, por qué tiene su valor. Mi matrimonio tiene valor por lo que representa. Es un pacto que representa mi matrimonio. Y en las reuniones de matrimonios que van a estar haciendo el pastor Maxi, van a estar viendo en cuanto a los roles y cómo entender Cristo y su obra en la cruz y entender cómo responde la iglesia, da forma al comportamiento del esposo, del comportamiento de la esposa, que no es mi enfoque en esta noche. Lo que sí quiero poner en claro en cuanto al pacto matrimonial es que
Si hemos dicho que mi matrimonio es un pacto, muy pronto, salvo los más ingenuos, muy pronto van a descubrir algo. Ya. Si yo como esposo, yo tengo que amar a mi esposa ¿cómo? Como mejor me parezca. ¿Cómo tengo que amar a mi esposa? Como Cristo amó la iglesia. Y la esposa, ¿cuál es su papel? Ser la ayuda idónea, sometiéndose y desarrollando habilidades. Es obvio que, levanta la mano si tú tienes como más de 2, 3 años en la fe. Como cristiano. O sea, lo que yo estoy enseñando a hacer roles es no, que yo tengo que amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Eso te ha agarrado por sorpresa? No sabía. O sea, sí sabía eso. ¿Cuál es el detalle? Vamos a postular lo siguiente. Luego de recibir la charla de matrimonio, regresan a la casa. Llegando a la casa, escuchaste lo que dijo. Escuchaste lo que dijo. O sea, me tienes que amar como Jesús amó la iglesia. Y francamente no me siento amado. Si amaras, las cosas serían diferentes. Y no es la primera vez que te lo digo. Y él está mordiendo la lengua, pero o sea, al final ya... ¿Y acaso alguien no tendrá que ser la ayuda idónea? Hablando personalmente, no me siento ayudado. Y esa palabra que comienza con R y termina en espeto. O sea, ¿en qué manera estoy? O sea, ya todos saben cómo termina la conversación. El problema viene si nosotros, mi matrimonio es un pacto como Cristo amó la iglesia, entonces yo tengo que imitar Cristo la iglesia. ¿Y hasta cuándo? Hasta la muerte. Entonces, ¿hasta la muerte? Bueno, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. No sé. Hay que someterme. Hay que amarla. Si vemos el pacto, Cristo y la iglesia solamente como modelo para seguir, estamos mal. Y Dios ha escrito su palabra para que descubramos eso. Y quiero avanzar a un texto que para mí no resuelve, pero nos arrancona para que nosotros gritemos al Señor, Señor, ayúdame. Es Proverbios capítulo 5, 18, 19. Y yo no voy a hacer que lean en voz alta, yo voy a leerlo ahora. Sea bendita tu fuente y regocíjate ¿con qué? Con la mujer de tu juventud. Amante, sierva y graciosa gacela, que sus senos te satisfagan en todo tiempo. Su amor te embriague para siempre. Yo les pregunto, ¿es posible hacer eso a la fuerza? Mi amor, hemos leído la Biblia. Tenemos que regocijarnos. Yo no sé qué problema tienes. O sea, cualquier mujer regocijaría conmigo. ¿Y tú por qué me vienes con esa cara?
Y dice que sus senos te satisfagan en todo tiempo. Y no solamente antes de los momentos de intimidad, sino después. Su amor te literalmente quiere decir que te hace perder la cabeza. Te alocas. Dios ha escrito esto para que si alguien te viene y te dice simplemente hay que hacerlo, saque ese texto. ¿Cómo te agarra ese texto? ¿Necesitas ayuda o ya estás? Hermano, ya estamos. Yo y mi esposa ya, eso es todos los días. Pero ahí está. Ahí está. Y digo esto porque yo quiero que Dios realmente te hable a tu corazón para que tú digas, Señor, necesito ayuda, necesito tu ayuda. Mi matrimonio podría ser muy diferente y tiene que ser, porque esa es sugerencia o orden. ¿Qué es? Es una orden que solo Dios va a dar, porque básicamente, ¿cuál es su orden? ¿Que sean miserables o que sean felices? Felices. Claro, felices. Pero lo dice de una manera que es imposible obligar. Es imposible obligar eso. Aun con pastillas, es imposible. Es imposible obligar eso. Dios tiene que obrarlo. Dios nos ordena. Y el contexto de esto, en Proverbios 5, es no te vas con la mala, o sea, ¿por cómo? Porque pierdes la cabeza por tu esposa, por tu matrimonio. Que Dios nos hable, que Dios aumente nuestra esperanza, nuestro concepto de la dignidad de nuestro propio matrimonio. Número 5. Y ese es algo que de mis lecturas de esta semana. Y una lección de la gente mala. Proverbios capítulo 2. Porque todavía no hemos visto cómo, simplemente hemos visto que Dios quiere y ordene que nosotros estemos muy felices, que las cosas sean distintas. Lección de la gente mala. La discreción te librará ¿de quién? Y cuando dice la mujer extraña, ¿quiere decir que tiene dos cabezas? No. ¿A qué se refiere con la mujer extraña? Claro, que no es tuya. De la mujer extraña, de la desconocida. Pero ¿qué hace esa extraña, esa desconocida? Lisonjea con sus palabras. Lisonjea con sus palabras. La cual deja al compañero de su juventud y olvida el pacto de su Dios. Es interesante, no dice olvida el pacto de su juventud o olvida el pacto que tiene con su esposo. ¿Qué había olvidado? Simplemente el pacto de su Dios. Porque su casa inclina hacia la muerte, sus senderos hacia los muertos. ¿Cuál es la lección? Yo quiero que subrayes en tu hoja. Olvida el pacto de su Dios. Esa mujer, que realmente es mujer terrible, esa mujer, ¿la amistad es mala o buena? La amistad no es. Ser amable es pecado.
No, pero no toda amistad nos conviene. Y amistad con esa mujer no conviene. Pero esa mujer, ella ha dejado al compañero de su juventud. Pero yo veo algo de ella es que ella ha olvidado algo. Oh, no puedo. Ella ha olvidado el pacto de su Dios. Si tú y yo queremos vivir bien nuestro matrimonio, nuestro pacto, ¿qué tenemos que no olvidar? El pacto de Dios. El pacto de Dios. Y teniendo presente el pacto de Dios, eso trae orden a nuestro matrimonio. ¿De qué manera? Y el tiempo que queda, simplemente yo quiero considerar ese pacto. Ese pacto. Vamos a hacer el número 6. El pacto de Dios es la esperanza sólida y poder imparable para tu pacto matrimonial. Y vamos a leer, hubiera sido posible leer de Ezequiel 36, o Ezequiel 11, Jeremías 31, Jeremías 32, pero vamos a ver en versión del Nuevo Testamento que se encuentra en Hebreos 8, y dice, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel. Ahí, cuando dice Israel, no está hablando de la nación, simplemente está hablando del verdadero Israel, de los creyentes. Después de aquellos días, dice el Señor. Primer término de ese pacto, ¿qué hará Dios? ¿Qué hará? Recuerden con los 10 mandamientos, ¿dónde puso las leyes? En tablas de piedra, ahí están. Pero en el nuevo pacto, ¿dónde pone las leyes? Tenés presente, en el nuevo pacto, ¿qué hace Dios? Dios pone sus leyes ¿dónde? En la mente de tu pareja, en tu mente. Lo que es correcto, lo que debes hacer, ¿dónde lo pone Dios? Es lo que Dios lo hace y lo hará. No, pero tú no conoces a mi esposa. Yo conozco a mi Salvador. Y en el nuevo pacto, ¿qué hace? Él pone sus leyes, ¿dónde? Mente. B, el siguiente término del nuevo pacto, ¿qué es? Dime, las primeras leyes fueron escritas en tablas de piedra, pero en el nuevo pacto, ¿dónde escribe? En los corazones. Que no simplemente que sepa, sino que pueda sentir. Sentir. Y es su pacto. Es lo que Dios hace, lo hará. Seré su Dios. Ellos serán mi pueblo. Que podamos contar con Él como nuestro buen pastor, que su bien y su misericordia siguiéndonos todos los días de nuestras vidas. Dice que Él es mi Dios, yo soy su pueblo. Ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿Y cómo sé cuál es la base de que Dios va a obrar en la mente y el corazón de su pueblo? Nos dice, yo puse aquí punto E. ¿Cuál es el pues? ¿Cuál es el por qué? ¿Cuál es la motor? ¿Qué hace que Dios hará? ¿Cómo sabes que Dios va a obrar en ti?
cumple su palabra, pero ¿qué parte? ¿Cuál es el problema? ¿O no ves problema? ¿Cuál es tu problema en presentarte así delante de Dios? Pecado. Claro. Nos expone a peligro. ¿Y cómo sé que yo seré su hijo? ¿Cómo sé que me va a escuchar? ¿Cómo sé que va a tratar conmigo? ¿Cómo sé que me va a recibir? Vamos a ver. Pues, ¿qué dice aquí? Tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Y cómo es que no tendrá misericordia de mis iniquidades? ¿Cómo es que no acordará de mis pecados? ¿Cómo logró esto Dios? En la cruz. En la cruz. Por la cruz, Dios ha hecho un pacto de tener misericordia de mí, de no acordarse de mis pecados. Haciendo esto, ¿qué hará en mi mente? ¿Qué hará en mi mente? Según esto, pondrá su ley en mi mente. ¿Qué hará con mi corazón? Va a escribir sus leyes en mi corazón. Me va a transformar, me va a perdonar y me va a transformar. El factor más importante, si vamos a hablar del pacto matrimonial, es apreciar el pacto de Dios. Entender y apreciar el pacto de Dios. El pacto de Dios, en el nuevo pacto que hace, es justo lo que necesitamos. Necesitamos el perdón y no solamente el perdón, necesitamos la transformación. ¿O no? No es así. Yo como esposo, ¿cómo debo actuar respecto a mi esposa? Tengo que amarla. Tengo que proveer. Tengo que tomar iniciativa. Tengo que protegerla. ¿Y lo cumplo? No me conozco, pero voy a cumplirlo. Voy a amarla como Cristo amó la iglesia. ¿Quién me conoce aquí? Ceci, ¿lo cumplo así? ¿Y tú? Julio, ¿lo cumple Cristina? Así su padre. Lichi, o sea, ¿en cuanto a Ronnie? Claro, entonces, ¿qué necesitamos? Perdón. Pero no como todos los días. Mi amor, en cuanto a ayer, ¿sí? Perdóname. Ya. El día siguiente, mi amor, ¿sí? En cuanto a ayer, perdóname. Ya. Ahora, bueno, en cierta manera, sí. Pero espero que hayas visto algo más allá de simplemente perdóname, perdóname, perdóname. ¿Qué hemos visto aquí? ¿Qué hará Dios? Transformar ese corazón, transformar esa mente. Perdón y transformación por el pacto de Dios. Y ese pacto que Dios ha hecho, eso es lo que trae forma a mi propio matrimonio y esperanza a tu matrimonio. Hay un Dios que perdona, hay un Dios que transforma. Eso es lo que quería decir. Entonces, permíteme orar por ustedes. Y luego habrá tiempo de preguntas. ¿Está bien? Quiero que agarres a la mano a tu pareja. Señor, tu palabra tiene cosas que nos agarran y
Y es como una voz de otro planeta. Sea bendita tu fuente, regocíjate con la mujer de tu juventud. Amante sierva y graciosa gacela, que sus senos te satisfagan en todo tiempo. Su amor te embriague para siempre. ¿Será así? ¿Podrá ser así? Tenemos costumbres. Tenemos hábitos. Y no se sabe si simplemente son pecados o simplemente son extraños, pero dificultan nuestros matrimonios. No son como deberían ser. Señor, pido que nos hagas entender el valor de tu pacto, que tú perdonas y que tú transformas, y perdonarás y transformarás. Que no olvidemos tu pacto, que no olvidemos tu pacto, que no olvidemos tu pacto, que tu pacto esté en la mesa de nuestros matrimonios. Que podamos apreciar, yo tengo un amigo que me ama y su nombre es Jesús, y que eso impacte nuestra forma de ser en nuestros matrimonios. Que tú puedes obrar en los varones aquí, que amen como tú amaste a la iglesia, que pueden asumir liderazgo, que pueden proteger y proveer, que tú puedes producir en las esposas un sentir de afirmar liderazgo, de afirmar, abogar, ayudar, desarrollar habilidades. Que tú puedes obrar para voltear todas las artimañas de Satanás. En el nombre de Jesús pido. Amén.